se da en toda América, de verdad es como una onda que se está expandiendo de la necesidad de libertad e independencia, y a eso asistimos también en Uruguay, con todo derecho, el mismo derecho que todos los países de América. Yo a veces pienso que nosotros no tenemos todas las respuestas, que más bien tenemos muchas preguntas, ¿no? Porque se me ha ocurrido buscar o pensar cuál es la razón por la cual hay una concepción acerca de la influencia de la naturaleza y cómo se han dado cosas tan importantes en un área tan limitada territorialmente de las Américas como es el territorio de Uruguay. Y he cuestionado en algunos trabajos esta posición que los antropólogos, los que estudian realmente las cuestiones del hombre, hablan y dicen y establecen acerca de la relación del hombre con la naturaleza, de la influencia del entorno sobre la psicología de los pueblos, sobre si el calor da pueblos indolentes, si el frío da gente aguerrida, si la escasez de recursos da personas con mayor ingenio, si la abundancia da pueblos decadentes. Y yo pregunto por el tamaño. ¿Qué relación guarda el tamaño de nuestro país con el surgimiento de tanta gente notable? ¿Y qué sentido tiene seguir diciendo paisito a un país con tanto derroche de calidad intelectual? Sin duda, ni siquiera era un paisito cuando de sus asuntos internos y externos se hizo cargo Artigas, pero él no tuvo la dimensión diminuta que esas tierras podrían hacer presagiar. Mucho se ha escrito sobre la época y el hombre, y creo que es difícil agregar algo nuevo. Y yo pregunto, y pensando en él, es que creo que podríamos empezar por pensar a nuestro país como una entidad con derecho a ser grande, aunque no tenga la dimensión de otros países americanos. Bastaría recorrer la historia que nos legaron personas ilustres y bien intencionadas. Bastaría que en el presente no olvidemos los proyectos de grandeza que engloban las acciones de aquel hombre y de muchos otros, sobre todo de buena voluntad, que le siguieron los pasos. Y a pesar de las pausas que jalonaron inevitablemente aquel destino de grandeza moral y cívica que nos le señaló José Artigas, a pesar de esas pausas, todavía estamos a tiempo de recuperar sus enseñanzas. Siempre es tiempo de pensar en el otro, de ser solidarios, de vivir la equidad social, y también siempre es tiempo de imaginar. Por un momento imaginemos la situación de nuestra gente después que el gran hombre que fue Artigas dejara, derrotado en las batallas, su suelo natal para continuar en otro rincón de América la afanosa vida a favor de sus hermanos más desprotegidos, porque no se fue muy lejos ni de la tierra, ni de los campesinos, ni de los negros, ni de los indígenas, ni de los criollos. Y los primeros en recoger aquella semilla fueron sus lugartenientes, aunque como todos sabemos, con altibajos y marchas hacia adelante y hacia atrás, pues los que le siguieron no siempre comprendieron la vía de grandeza que el hombre señaló, porque él no tenía dudas y ya había dicho en 1914, pueblos, yo jamás rehusaré los afanes que os debo, mis auxilios os seguirán a todos lados, en cualquier emergencia no os tendré en mi memoria, y la obra de la dignidad será consolidada. Poned en ejercicio toda vuestra grandeza, abandonaos al genio ardiente de la libertad. Pueblos, este es el siglo de la regeneración, habéis nacido para la grandeza de los sucesos. Y así fue, y así será, para nuestro orgullo de orientales. Todos aquellos primeros actos constitutivos se gestaron fundamentalmente y se concentraron paradójicamente, no en las montoneras gauchas, en los conjuntos indígenas, entre los criollos, entre los negros, al lado del hombre que por lo menos hablaba chaná, guaraní, charrúa, español y entendía inglés, y que además consideraba que aquellas tierras eran parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata
y no destinadas a separarse, sino a permanecer unidas por lazos federales. Pero hoy estamos recordando hechos fundantes de la identidad oriental que llevan como una correntada histórica hacia la independencia de Uruguay y que, sin el accionar de aquel hombre esclarecido, nuestro orgullo, ni el destino de Uruguay ni su identidad hubieran sido lo que son. El año 1820 cierra para nosotros la década de la pasión, y esta década es la de Artigas, y esta pasión es la de Artigas, y por tanto es la nuestra. Estamos cerca del 5 de septiembre, fecha que en 1820 marca el paso definitivo de Artigas al Paraguay, cosa que todos los que alguna vez tuvimos que exiliarnos deberíamos recordar como del cumplimiento de un destino, y que es otra de las razones por las que estamos aquí. Muchos uruguayos, muchos argentinos, los uruguayos siempre artiguistas, viviendo en la patria americana de los hermanos argentinos, que tan generosamente nos ha abierto las puertas, como también en muchas circunstancias Uruguay las abrió para los argentinos, en una clara demostración de que estas tierras son tierras de hermanos. También mientras la banda oriental, que era el núcleo del protectorado de los pueblos libres, por medio de la invasión portuguesa, y pasó a ser la provincia cisplatina ya en 1821, apenas no se había cumplido un año de la retirada de Artigas. Es esto que hoy, como pertenecientes a un país libre, nos llena de estupor, y con los conocimientos que tenemos acerca de los sentimientos que en esa época tenían quienes seguían las ideas de Artigas, sabemos que fue un horror, fue un desliz histórico muy grave, que había que, tarde o temprano, había que sacudir ese yugo, ¿no? Entre los que no pudieron soportar la situación estaban Juan Antonio Lavalleja, Manuel Oribe y la Sociedad de los Caballeros Orientales. Estaban totalmente opuestos a la incorporación a Brasil, y durante años fueron encendiendo la mecha de un estallido popular contra lo consumado de la invasión portuguesa. El entusiasmo por la victoria de Bolívar en Ayacucho en 1924 contra los españoles sirvió de saludable contagio ante la idea de una unión americana en forma de provincias unidas. Y así ese período entre el 20 y el 25, entre acciones secretas y públicas, entre Manuel Oribe y Lavalleja, entre los particulares y el gobierno de Buenos Aires, entre los gauchos de la Campiña Oriental y los lugartenientes de Artigas, algunos olvidando el federalismo, y todavía antes de cualquier idea de independencia absoluta, se produjo la cruzada del río Uruguay con el desembarco en la Graciada de quienes la historia llama los 33 orientales, donde casi seguro ni todos eran orientales, ni siquiera eran 33, pero muy cerca de acá, atravesando el río, valiéndose del refugio que proporcionaban las islas, en las sombras de la noche, pasando toda clase de dificultades, eludiendo los barcos que en Brasil patrullaban el río, con mucha hambre, como ha quedado testimoniado, con incertidumbre, con más interrogantes que certeza, hicieron el juramento que inmortalizó el pintor Juan Manuel de Blanes en el famoso cuadro que parece esconder muchos secretos. Ahí, en las arenas de la Graciada, las arenas que oyeron el juramento de libertad o muerte. Y poco después, cerca del pueblo de San Salvador, empiezan las escaramuzas y las luchas, y Lavalleja dispersa a los primeros brasileros que están reunidos con el famoso grito de coraje: carabina a la espalda y sable en mano, carajo. ¿Y qué es el 25 de agosto en aquel momento? ¿Qué representó? Efectivamente, ¿qué se hizo? Una declaratoria de independencia, pero libre de Brasil, Portugal y Algarves y de cualquier otro poder extranjero. Una ley de unión, la provincia oriental unida a las provincias unidas del Río de la Plata.
muchos de estos estudios y esclarecimientos también han sido hechos por historiadores argentinos del nivel